Muy buenos días compañeros. Voy a improvisar en este momento un pequeño video tutorial. Estoy en la oficina, va a haber un poco de interferencia y de ruido. Entonces, bueno, la idea es que ustedes en su trabajo tienen ya cargado un proyecto, una ortofoto o tienen un WMS de fondo que han cargado con el OpenStreetMap o con el Hybrid y desean abrir capas, puntos, líneas y polígonos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a capa, crear una capa, pero la vamos a nombrar como nueva capa de archivo shape. Allí nos va a pedir un nombre. Es necesario que estos archivitos o estas capas que ustedes crean los guarden en una carpeta destinada especialmente para eso. En mi caso no lo tengo, lo voy a guardar en el escritorio, pero la idea es que ustedes tengan creado su proyecto, la carpeta de su proyecto y dentro de ese proyecto subcarpetas que van a corresponder a cada una de las capas. En este caso voy a poner el nombre ejemplo punto, se va a llamar este archivo shape. Me pide el nombre del archivo y aquí hay un cuadrito con punticos que me indica dónde lo voy a guardar. De manera que lo voy a guardar en el escritorio como ejemplo punto y es un archivo r.shp que me indica que es un shapefile. Listo, quedó guardado. Configuración del archivo lo voy a dejar por defecto. Aquí dice tipo de geometría. En la geometría me pide si es un punto, si es un multipunto, si es línea o si es polígono. Entonces vamos a dejarlo como punto. Me dice que proyección no válida. Aquí debemos seleccionar un sistema de proyección que estemos trabajando o con el que hayamos configurado el proyecto desde el inicio. En este caso, por defecto, está con WGS84. Y aparecen unos campos y una lista de campos que hace parte de la lista de atributos que le vamos a dar a esos puntos. Bien, pues entonces yo lo puedo dejar así, o si quiero crearle campos, entonces por ejemplo le voy a colocar nombre, el nombre del punto. Ese nombre pues generalmente va a ser un texto, entonces en tipo me aparece datos de texto, dato entero, número decimal o una fecha. En este caso es un texto porque es un nombre. Y podemos dar una extensión en caracteres, una longitud, voy a dejarle solamente 30 caracteres. Y me voy al botoncito que dice añadir campo a lista de campos. Aquí abajo en la lista de campos aparece el ID, que no, siempre lo va a llevar por defecto, pero va a llevar el nuevo campo que acabé de crear, el nombre. Puede llevar otra cosa, por ejemplo, coordenadas. Coordenadas. Coordenadas, pues generalmente son datos numéricos, pueden ser número decimal o puede ser entero. Podemos trabajar número decimal con unos 20 dígitos y añadir a la lista. Y podemos también darle, por ejemplo, una descripción. La descripción va a ser en texto y podemos darle una extensión en dígitos, por ejemplo, 50. Añadir. Y le decimos aceptar. Ahí me está creando la capa, ejemplo punto. Y entonces ya tengo aquí el ejemplo punto creado, la capa, ejemplo punto. Paro encima la selección y la bloqueo, queda color azulito. Y quiere decir que voy a trabajar sobre esa capa específicamente. Entonces me voy a este lapicito amarillo que se llama conmutar edición. Cuando hago clic, se activan una serie de botoncitos, dentro de ellos este que se llama añadir punto. Bien, lo pico o lo selecciono y empiezo a colocar los puntos donde yo quiera. Entonces, por ejemplo, necesito este punto, y allí me va a pedir una tabla, se me abre una tabla de atributos con los campos que acabé de crear anteriormente. Entonces el ID vamos a colocarle como 1.1, el nombre vamos a dejarlo así, punto 1, una coordenada que está en decimales, entonces 4.678, una
una descripción, entonces supongamos que es un mojón. Y aceptar. Ok, ya tenemos un primer punto. Vamos con un segundo punto, clic izquierdo, se me abre nuevamente la tabla de atributos, este va a ser el número 2, nombre punto 2, una coordenada, entonces introduzco números, una descripción, entonces también va a ser un mojón 2. Aceptar y he creado mi segundo punto. Supongamos que quiero otro tercer punto. Entonces este lo voy a llamar 3, nombre punto 3, la coordenada, entonces una coordenada específica, una descripción, mojón 3 y aceptar. Aparece entonces mi capa puntos, yo la puedo quitar, la puedo poner, ahí está la capa puntos. Bien, yo puedo decirle abrir la tabla de atributos y aparece la tabla de atributos con los campos que le acaba de crear. O también puedo ir a propiedades y editarlo. Entonces que esos puntos me salgan así negritos o solamente la línea o rellenos de color o estrellita o alguna convención especial. ¿Sí? En este caso los voy a dejar así con ese color, aplicar y aceptar. Listo. Bien, ahora necesito crear, guardemos, vamos a guardar el proyecto. Vamos a guardar eso que acabamos de hacer. Vamos a capa y le decimos crear capa y nueva capa de archivo shape. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar ejemplo línea. Y la voy a guardar, siempre hay que guardarlo en un archivo, entonces en mi carpeta ejemplo línea y en mi escritorio, bien, guardar, ya quedó ahí, pero en este caso el tipo de geometría no es un punto ni un multipunto, sino una línea. Selecciono y le escribo que es una línea, la proyección WGS84 y le voy a colocar campos. Entonces, aquí el ID es por defecto. ¿Qué otro campo le puedo poner? Entonces, por ejemplo, un nombre. Es un texto. Bien. ¿Qué más le puedo colocar a un atributo de línea? Por ejemplo, longitud. La longitud está en números. Muy bien. Y le puedo dar una descripción también. La descripción se hace en texto y le doy la longitud en caracteres de 50 caracteres, por ejemplo. Añadir, listo. Y aceptar. He creado la capa línea, ahora tengo que trazarla nuevamente, conmutar edición, y aquí se activa el botón, pero ya no es de agregar puntos, sino de añadir línea. Selecciono, y entonces puedo hacerlo haciendo clic en cada punto, y al finalizar hago doble clic, y aparece como una X en verdecito diciendo que ya acabé mi trazo. Clic derecho para guardarlo y aparece la tabla de atributos que acabo de crear. ¿Cuál es el ID? Pues la línea 1, que es una línea, entonces la primera línea. El nombre, entonces vamos a poner, por ejemplo, camino. Bueno, quedó mal escrito longitud. La longitud pongámosle 4 kilómetros, por ejemplo. Pero está en letras, no puedo ponerle, está en número, perdón, no puedo ponerle letras, y una descripción. Entonces, por ejemplo, es destapado. Está destapado, es un camino destapado. Aceptar. Y tengo allí mi primera línea. ¿Listo? Nuevamente, en línea puedo mirar o puedo ir a propiedades. Allí puedo cambiar el color. Puedo dejar, por ejemplo, este verde.
Puedo darle diferentes formas o representación, entonces lo puedo seleccionar así, o más grueso, o punteadito, bueno, lo voy a dejar como está por defecto. Le puedo dar una opacidad eh, y una anchura, lo voy a dejar un poco más ancho. Lo voy a dejar de 1.2. Aplicar y aceptar. Entonces fíjense que aquí ya adoptó esas características. Bien. Y puedo continuar haciendo más líneas si quisiera, pero por efectos del tiempo, entonces simplemente le digo guardar y me voy a otra capa, crear capa, archivo capa de shape, y en este caso voy a hacer un polígono. Ejemplo polígono. ¿Dónde lo voy a guardar? En la carpeta polígono, pero en mi caso en el escritorio. Ustedes deben tener su carpeta para puntos, su carpeta para líneas y su carpeta para polígonos. Ay, no le di aquí un nombre. Ejemplo. Ejemplo polígono. Y guardar. Ya quedó creado el ejemplo polígono, ubicado en el escritorio. La codificación ya es por sistema. La geometría es polígono. La proyección es válida porque no he colocado una proyección WGS84 y puedo colocarle, aparece en la tabla de atributos un ID, que es por defecto. Y en los campos de atributo, ¿qué le puedo colocar? Por ejemplo, un nombre a ese polígono que va a ser un texto. Le puedo colocar, por ejemplo, una extensión, o no, una extensión, o sí, un área, pero va a ser numérica, ¿cierto? Un número entero, 10 decimales, sí puede ser. ¿Qué más atributos o descripciones puedo hacer? Bueno, una descripción, pero eso es un texto, y 10 caracteres son muy poquito, 80 caracteres, y añadir. Y lo que más necesite colocarle como atributos a ese polígono que voy a crear. Aceptar. Y tengo creado aquí mi ejemplo polígono. Está creada esa capa. Entonces, como la tengo ya seleccionada, me voy al lápiz de conmutar edición y se activa un botoncito que se llama añadir polígono. Entonces, en ese caso, yo puedo seleccionar un área específica, seleccionar polígono y empiezo a trazar mi polígono. Clic izquierdo aquí, donde inicio, y voy haciendo clics donde yo quiero que vaya la línea del contorno de mi polígono. Y hago doble clic donde quiero terminar, aparece la crucecita verde, y clic derecho para guardar. Y me sale entonces el ejemplo polígono con los atributos de ese objeto, de ese polígono. El ID, pues es mi primer polígono. El nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, vereda. El área, como es un número, son, por ejemplo, 4 hectáreas. Y una descripción puede ser, bueno, no sé, rural, por decir algo. ¿Cierto? No hay más campos, entonces le decimos aceptar. Y mi ejemplo polígono quedó creado. Ah, pero es que no se ve ahí. Listo, entonces simplemente... Ah, bueno, guardo mi polígono. Siempre todas las veces tengo que guardar. Y me voy a propiedades. Y le digo en propiedades que un relleno puede ser amarillo, no, porque está en amarillo. Yo quiero otro color, por ejemplo, rojo. No, rojo no, queda muy feo. No sé, un moradito. Por ejemplo. Listo, aplicar. Y aceptar. Y ahí aparece el polígono que está creado. Nuevamente, si yo quiero mirar la tabla de atributos, simplemente clic derecho sobre la capa, abrir tabla de atributos, y ahí aparece el ID, el nombre, el área y la descripción que coloqué.
Puedo mirarlo de esta forma como está, si combinar a vista de formulario, o puedo ir a vista de tabla. Entonces así me aparece como vista de tabla, y aquí puedo cambiar nuevamente a vista de formulario. Yo puedo agregar aquí campos, campo nuevo, y entonces me pide un campo, por ejemplo, no sé, ya tiene nombre, área de descripción, no sé, un identificador, o por ejemplo número catastral. Número catastral. Un comentario, por ejemplo, es del IGAC. El tipo que sea número entero. Y una longitud de, no sé, 40 caracteres, por ejemplo. Bueno, 11 caracteres. Y aceptar. Y aquí ya me aparece el número catastral. Yo lo puedo editar. Eh, y guardar esa edición. ¿Cierto? Eh, um, o puedo borrar el campo también. Puedo borrar ese campo, puedo borrar número catastral y aceptar, y ahí ya se me borró. ¿Listo? Guardo mis cambios. ¿Sí? Yo edito aquí, editar. Ahí puedo editar, puedo escribir, puedo agregar, quitar campos, etcétera. Listo. De esa forma ya hemos tenido entonces nuestras tres capas, punto, línea y polígono, creadas dentro del archivo que estamos manejando. Espero les sirva, les ayude bastante a sus ejercicios. Por favor, tomen pantallazos de lo que hacen y les agradezco muchísimo. Espero comentarios. Muchas gracias a todos ustedes.